El siguiente podcast tiene como finalidad brindar información y conocer a profundidad el perfil de candidatos a los diferentes puestos de elección popular y sus propuestas. Pretendemos con Libres para Elegir Elecciones Municipales 2024 contribuir con nuestro sistema democrático y promover un voto informado. Con Otto Guevara. Libres para Elegir, presentado desde Holiday Inn Aurora. Bienvenidos al podcast Libres para Elegir Elecciones Municipales 2024. Hoy vamos a analizar un tema que es muy relevante para todos los candidatos que están presentándose a estas elecciones en febrero entrante, y para los partidos políticos que les están postulando. Y el tema relevante tiene que ver con el financiamiento de esas campañas. Y para hablar de este tema he invitado a Ronald Chacón, quien es el director del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. Bienvenido, Ronald. Muchas gracias, Otto. Realmente su gentileza es enorme y bueno, lo que podamos servir, estamos con todo gusto acá. Hablemos de financiamiento electoral, Ronald. ¿Qué tan importante es para los partidos políticos el manejo adecuado de las finanzas partidarias, del manejo de las donaciones, el registro de sus gastos, y si hay o no hay bonos de deuda política que uno los escucha ahí en la campaña presidencial y alguna gente dice, la pucha, pero bueno, hay bonos para pagar algunos gastos en estos momentos? Bueno, hablemos un poquito de todo eso, Ronald. Bueno, realmente todos esos temas a los que usted aborda, que son varios, revisten de bastante relevancia. Primero que todo, yo creo que hay una frase esencial en todo esto. Muchas veces se sataniza la relación entre dinero y política. Creo que es tiempo desde hace mucho, como nos lo dicen muchísimos expertos, de verlo de la manera más natural, la relación que tiene que haber entre dinero y política, porque claramente no se puede hacer chocolate sin cacao. Así es. Y para llevar a cabo las acciones políticas pues se requiere dinero. A partir de ahí surge efectivamente la necesidad de que los partidos políticos desarrollen su gestión financiera a partir de cierto cauce, le vamos a denominar de cierto cauce, básicamente dado por lo que es la normativa electoral, la jurisprudencia electoral, los reglamentos que existen sobre ese particular. Voy a empezar un poco por el final de lo que planteabas. Es importante señalar que en las elecciones municipales, a diferencia de lo que sucede en las elecciones presidenciales, no existe lo que denominamos la deuda adelantada, no existe el financiamiento anticipado, y tampoco existe la posibilidad de utilizar certificados de cesión. Los certificados de cesión de los derechos eventuales de la deuda política, correcto, eso de la construcción del Estado, eso no se aplica en las elecciones municipales. Eso es muy importante tenerlo claro. Y a ver, para hablar de certificados de cesión, tal vez es un término que no suena tan usual a las personas, pero es lo que usualmente hemos conocido como bonos de deuda política. No existen o no se pueden hacer uso de esos, no existen para efecto, no tienen aplicación en los procesos municipales. Que eso normalmente en los procesos nacionales, lo que los partidos hacen, negociando con algún banco, es decir, mire, yo tengo una expectativa de sacar tantos votos, aquí están estas encuestas que determinan que yo tengo esta posibilidad y basado en eso hago una emisión, los clasifico, bonos A, B, C, dependiendo de qué tanto caigan dentro del rango, dentro del margen de error de esas encuestas, y basado en eso voy a buscar un banco para que cederle yo esos derechos eventuales y conseguir algún tipo de financiamiento o inclusive para pagar
se pueden utilizar para pagar pauta en medios de comunicación, tengo entendido. Efectivamente, entre otras funcionalidades que tienen los certificados de cesión, lo cierto es que para las elecciones municipales no contamos con esa posibilidad. Y esto hay que sumarlo a un hecho que es real. Ya lo han dicho desde anteriormente algunos expresidentes del Tribunal Supremo de Elecciones, se repite actualmente. El sistema de financiamiento costarricense tiene un talón de Aquiles estructural. ¿Y cuál es ese talón de Aquiles? Pues que los partidos políticos no cuentan con el dinero de la contribución estatal, o sea, del aporte estatal a las agrupaciones políticas en el momento en que más lo necesitan. ¿Y cuándo es cuando más lo necesitan? Cuando están precisamente en la campaña, ¿verdad? Debido a eso también entiende el tribunal y se ha sensibilizado sobre ese particular en relación con el hecho de que los partidos políticos, de que debe modificarse el sistema de financiamiento partidario. Esto incluso ya está planteado mediante reformas, proyecto de reformas ante la Asamblea Legislativa, la última desde abril del presente año, en aras de que pueda haber una mayor equidad en la contienda electoral. Precisamente esa es una necesidad por la que actualmente puja el Tribunal Supremo de Elecciones, bueno, de tener atención. Eso no va a suceder en esta ya para esta oportunidad, queda pendiente. Entonces estos candidatos se enfrentan a que, uno, no hay bonos, o no hay la posibilidad de ceder estos derechos eventuales de deuda política. Sí hay un reintegro de gastos, y tal vez podríamos entrar por allá, porque los partidos políticos sí se les reintegra ciertos gastos en los que incurran, lo que significa de que tienen que buscar su plata por su lado, vía préstamo directamente al partido, o vía donaciones para gastar, y con eso que gastan, esas facturas se las presentan al tribunal, para que el tribunal, luego de no sé cuántos meses, luego de validarla, dice, tome, ustedes tienen derecho, de acuerdo a los votos que sacaron, a tal cantidad de dinero, y aquí les reintegramos. Hace usted una exposición exquisita sobre ese tema, Otto. Efectivamente, así es como funciona, y si me permite, sí, voy a emplear el particular. Viera que recientemente incluso estuvimos en una gira, estuvimos en Pocosí, estuvimos en Talamanca, precisamente para explicar a algunos de los personeros de diferentes agrupaciones políticas de la zona este tipo de asuntos. Y efectivamente es un asunto que en ocasiones se desconoce, y es importante en este momento, y a través de su podcast, llegarle con esta información. Los partidos políticos, o sea, todos hasta este momento hay 77 que se han inscrito, que han inscrito candidaturas. Habrá que ver cuál es el resultado final de esta gestión. Lo cierto es que los partidos políticos que en definitiva puedan participar tienen la posibilidad de optar por los recursos de la contribución estatal. Pero para hacer esto y para lograr esto, tiene que venirse cumpliendo una serie de requisitos desde el día de la convocatoria a elecciones. Me estoy refiriendo desde octubre, que tuvo lugar la convocatoria a elecciones nacionales. En este sentido, los partidos políticos, primero que todo, tendrán que allegar recursos a sus arcas en aras de poder desarrollar luego gastos que tienen que cumplir con ciertos requisitos para que le puedan ser reconocidos, o en realidad el término correcto, reembolsados con posterioridad a la contienda a través de los recursos de la contribución estatal, una vez que el Tribunal Supremo de Elecciones haya revisado esos gastos presentados, liquidados llamamos. Y es precisamente ahí donde vienen la serie de requisitos que le digo. Por ejemplo, es fundamental, todos los recursos deben ingresar, que el recaude un partido político, sea vía préstamo, sea vía donaciones, deben ingresar a la cuenta de la agrupación política. Un partido y los candidatos, que es importante llamar la atención, porque si alguien va de candidato a regidor en algún municipio por allá y empieza a pasar el sombrero, recoger una plata y para gastarla, que esa no es la forma. La forma es
debe ingresar a las arcas del partido. Debe ingresar a las arcas del partido, y excelente el ejemplo que usted pone. Pongamos ese ejemplo de este sombrero y que esto sea un símil con cualquier otra situación. En realidad estaríamos en una situación de estas, ante una situación incluso que puede poner en riesgo al mismo candidato o a quien esté recogiendo el dinero. Desde el 2009 ya existe un marco sancionatorio que incluso prevé eventuales sanciones, hasta de tipo penal, existen, en caso de que los mismos candidatos a regidor, a síndico, a alcalde recojan directamente dineros que les son entregados. O sea, no debe recibirlos. A ver, más bien esa persona lo que debe orientar es, y me parece esta una excelente oportunidad para clarificarlo, debe orientar a ese contribuyente que le quiere colaborar y que cree en su proyecto, pues para que esos dineros caigan precisamente en la cuenta del partido político. Puede ser entregado incluso también en la misma tesorería del partido político, con el recibiendo debidamente el recibo correspondiente, para que quede acreditado el ingreso. A partir de ahí, o bien el depósito, que es lo que más se estila hoy, ¿verdad? Pareciera es bastante claro, lo que es propiamente el depósito o la transferencia a la cuenta del partido político. En la cuenta de donaciones, esto es importante, Otto, la cuenta de donaciones es una única. Un partido político solo puede tener una cuenta de donaciones, y sí puede abrir otras cuentas ya para utilizarlos más bien por lo que tiene que ver con gastos. Una vez que el partido ha hecho acopio de estos ingresos... perdona que te interrumpa, claro, Ronald, claro. No personas jurídicas y extranjeros, porque dijimos pasar el sombrero. Bueno, ¿qué pasa con personas jurídicas? Una sociedad anónima, alguien tiene, qué sé yo, una flotilla de vehículos a nombre de una sociedad y dice, bueno, yo le quiero aportar el uso de estos vehículos al partido, o tengo un local que está a nombre de una sociedad anónima, yo se lo quiero donar. ¿Cómo andamos con eso? Porque también hay donaciones en especie, y está el tema de los extranjeros y las sociedades. Ahí tenemos una luz roja, señala usted con mucho acierto. Hay una luz roja y un semáforo en rojo. Efectivamente, gracias porque me permite una precisión, las donaciones únicamente pueden ser realizadas por personas físicas costarricenses, o sea, ni extranjeros ni personas jurídicas pueden hacerlo. Y aquí incluso llegamos a un punto que puede ser usual, que podría ser no malintencionado, y que es importante tener claro. Otto, si estamos en una situación en la que alguien tiene un lote allí a nombre de una sociedad anónima, una persona jurídica, pues, y le brinda la posibilidad a un partido político para que ahí coloque una valla, podría verse eventualmente en una situación incómoda y que transgreda la norma, siendo que las personas jurídicas no deben colaborar para efectos de los partidos políticos. En este caso debemos tomar ese tipo de precauciones que a veces parecieran menores, y que además quisiera aquí reiterar, como se ha señalado incluso en otros foros, Otto, el hecho de que ante ese tipo de dudas que en ocasiones pueden parecer minúsculas, viene a resultar fundamental la posible consulta técnica ante el mismo Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, para que no vayan a hacer, tratando de, con su mística y con su esfuerzo, tratar de colaborar el proyecto aquel en el que creen, de alguna manera más bien incurrir en una situación que los pueda poner en un posible problema. En ese caso del lote baldío, donde se puede poner una valla, o el vehículo que está a nombre de una sociedad, o el local que está a nombre de una sociedad y que alguien no quiere aportar, ahí, bueno, ya sabemos que está prohibido, o sea, cero, no hay ninguna posibilidad. La única posibilidad es un contrato de alquiler. Correcto. Entonces con precios de mercado de lo que correspondería por alquilar el vehículo, alquilar el local o alquilar ese lote baldío para poner ahí una bendita valla. O sea, ese es el cuidado que tendrían que tener, en cuyo caso el contrato tiene que reportarse al partido y estar ahí documentado, porque eso genera luego un pago por concepto de ese alquiler. Muy atinado lo señalado por usted, Otto, y es que esto da una oportunidad adicional, aparte de que se ajusta a lo que normativamente está establecido, se da una situación adicional que usted cita claramente, y es el hecho de que luego
al pagar, por ejemplo, este alquiler, yo le voy a pagar X cantidad a ese propietario, persona jurídica, dueña de la propiedad, X cantidad, a ver, hablamos de 50,000 colones por ubicar ahí mi valla. Esa valla, ese gasto posteriormente, además el partido tiene la ganancia de que puede llegar a presentarla en la respectiva liquidación de gastos, que probablemente estarán presentando allá entre mayo y junio del año 2024, y el Estado podrá reembolsarle al partido político ese pago que realizó. De lo contrario, o de no documentarse, porque incluso hablemos, aunque haya sido un gasto, imaginemos que esa propiedad está ya en Horquetas de Sarapiquí y de repente sí pertenece a una persona física y ahí está la valla. De repente, si eso tal vez el partido pagó, ubiquémonos en el escenario de que el partido pagó por el uso para colocar esa valla, pero si no queda documentado, y ese es un aspecto clave, si no queda debidamente documentado con el pago respectivo, esa posibilidad de reintegro de ese recurso, de ese esfuerzo que hizo ese partido político, no va a poder ser reembolsado, porque no va a tener la forma de acreditarlo ante el Tribunal Supremo de Elecciones y no va a cumplir con el requisito previsto para esos efectos. Hay algunos candidatos a alcalde o regidores que tal vez motivados, digamos, por la posibilidad de salir elegidos, ellos buscan de sus ahorros y consolidan un dinero y llegan con ese dinero, se lo aportan al partido, pero en el pasado me he dado cuenta que a veces no precisan muy bien cómo lo reportan, si lo reportan como donación o como préstamo. Si lo reportan como donación, es importante celebrar a los candidatos de que ellos a título personal no tienen derecho al reintegro que eventualmente corresponda de los gastos en que el partido incurrió con ese dinero. A no ser que la única manera sería vía préstamo, en cuyo caso, cómo acreditar o cómo documentar ese préstamo para que un candidato pueda eventualmente tener derecho a que el partido le reintegre, ahí sí, al candidato parte del dinero que puso en una campaña. Usted pone un ejemplo muy usual y principalmente en una campaña municipal, ¿verdad?, con tanto partido cantonal, tanto partido provincial, etcétera. Efectivamente, entendamos que hay una diferencia entre donación y préstamo. Así es. Si el candidato dona aquel recurso, o sea, es una liberalidad, está regalándoselo al partido político. O sea, yo candidato le estoy dando a usted partido político y yo no tengo interés en más nada. Con eso luego ya el partido político, una vez que está depositado en la cuenta de donaciones, podrá hacer uso en los gastos que estime pertinente. Diferente si el candidato a regidor, si el candidato a alcalde, si el candidato a síndico u otro cargo de elección popular, eventualmente le hace un préstamo o hay un contrato de préstamo debidamente formalizado por la cantidad, hablemos de 5 millones de colones, de 3 millones de colones, de 1 millón de colones, y esto está ingresando, repito, como un pasivo para el partido. Eventualmente el partido va con ese 1 millón de colones y compra 20 vallas, ¿verdad? Pongamos ese ejemplo. Con ese dinero eventual y el partido obtiene al menos el 4% de los votos válidamente emitidos en el cantón o en la circunscripción en la que esté participando, y a partir de allí adquiere el derecho a un monto de contribución estatal. Aquí hago un paréntesis importante. Lo que nos vienen diciendo las dos últimas campañas municipales es que prácticamente la gran mayoría de los partidos que participan llegan a tener opción a optar por los recursos de la contribución estatal, porque prácticamente todos logran superar el 4% de los votos válidamente emitidos. Ese 4%, aprovechando ese paréntesis, Ronald, ese 4%, para un partido que esté inscrito a escala nacional, y hablemos del hipotético caso donde presentó candidatos en los 84 cantones, o una buena cantidad de cantones, en uno sacó más del 4%, en los demás cantones sacó menos del 4%.
tiene derecho a un reintegro de los gastos en que haya incurrido en las campañas de los cantones donde no llegó al 4%? No, no tendrá derecho. Ese es un punto también clave dentro de tanto detalle, sí, claro, que hay en esta normativa, Otto, que usted realmente la maneja a la perfección. En ese caso, un partido que inscribe candidaturas en 84 cantones, si solamente en 10 superó el 4%, se va a hacer el cálculo a partir de los votos y el reconocimiento del monto de la contribución estatal a partir de los votos que obtenga, válidamente emitidos por supuesto, en las circunscripciones donde sí superó el 4% de la votación. Entonces, digamos, para que tengamos cuidado con esa parte, y se le entregará al partido político, claro está. Volviendo a lo anterior, en el que quedamos un poco cortados en el préstamo de un candidato, claramente si luego el partido ya presenta la liquidación de gastos, si cumple con los requisitos y tiene derecho ya en definitiva a un monto determinado del partido político, ese partido político luego le podrá girar, devolverle, pagarle el crédito que prestó, brindado por otorgado sería por el candidato. Creo que eso es importante porque va a depender de la intencionalidad de ese candidato, de si ha sido donación o ha sido prestarlo para los efectos de la causa de la agrupación política de que se trate. Hay proveedores que podrían estar dispuestos a hacer un préstamo a un partido político, por ejemplo, a alguien que tiene, no sé, una serigrafía y se pone a hacer volantes y le dice, mira, yo te hago un préstamo de 1 millón de colones, equivalente a 1 millón de colones, por toda esta papelería y estas camisetas, pero el préstamo es con la empresa que brindó el servicio. Ese tipo de préstamos son varios, porque hablamos del préstamo del candidato que agarró un dinero en efectivo, hizo una transferencia y se lo dio al partido, pero bueno, préstamos de proveedores. Aquí estamos ante una situación excepcional. Le cuento, Otto, que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones emitida ya hace algunos años que habla de la figura precisamente del proveedor prestamista. Y en esos casos ha señalado el tribunal que no es posible el reconocimiento de los gastos cuando tienen su origen en esa figura de proveedor de prestamista, que después se va a convertir en el proveedor a partir de sus mismos recursos. En este sentido, más bien habría una situación de no posibilidad de reconocimiento, e incluso lo correcto es que ni siquiera se proceda de esa manera. Aunque sea persona física. Aunque sea persona física costarricense, no empresa ni nada de eso. Proveedor prestamista es algo que no funciona, de acuerdo con la jurisprudencia. Cuidados que debe tener, Ronald, que deben tener las autoridades del partido sobre toda esta normativa que hay en el tema de financiamiento de los partidos políticos. Lo primero es haber tomado muy en cuenta, sin duda alguna, las capacitaciones que ha brindado, lo dicho en las capacitaciones que ha brindado por decenas el Tribunal Supremo de Elecciones en materia tanto de estados financieros, de estados auditados, de liquidaciones de gastos, que hay una ventaja, Otto, toda esa información en la biblioteca del Tribunal Supremo de Elecciones se encuentra a disposición porque ha sido siempre grabadas. Entonces, toda aquella información que quieran revisar, repasar, ubicar, y con la ayuda de los muy dispuestos compañeros del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, sí, correcto, los van a poder ubicar rápidamente en los temas correspondientes para que tengan esa ilustración. Yo creo que van a poder aprender muchísimo. Además, repito, el cuidado claro es que los recursos ingresen a la agrupación política como tal, que no vayamos a confundir que el candidato es el partido político, porque no es el partido político. El comité ejecutivo definitivamente tiene que asumir una posición de supervisión. Es la primera línea, si se quiere, de defensa de la transparencia de los recursos que van a ingresar a la contienda electoral, y en ese sentido ellos
en general son amplios conocedores de la información y del manejo que debe establecerse y que está escrita en el Código Electoral, en el reglamento sobre el financiamiento de los partidos políticos, pero que además, reitero, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos le puede precisar o aclarar cualquier duda respecto de todos los asuntos que puedan emerger. Propiamente, lo que sí me gustaría señalar en esta oportunidad, Otto, es el hecho de que la contribución estatal está hecha para que llegue a los partidos políticos. Mira que es una lástima el hecho de que en muchas ocasiones hay partidos políticos con derecho a contribución estatal que no presentan liquidación de gastos, porque desde el inicio, y si no desde el inicio, ahora desde el 22 de noviembre, pueden empezar a hacer acopio de la documentación de respaldo de gastos que les permita tener presentar una liquidación de gastos y a futuro tener el reembolso postelectoral por parte del Estado costarricense, al cual tienen derecho como actores protagónicos de la democracia costarricense. ¿Y la razón es por la que desconocen los procedimientos o cometen muchos errores a la hora de documentar los gastos en que incurren? ¿Cuál es la razón? La experiencia nos empieza a dictar que en algunos casos es efectivamente por el desconocimiento de los procedimientos, o que a la hora de que ya se acerca la fecha de la liquidación, contactan al Departamento de Financiamiento y resulta que, pero no tienen documentos, saben que hicieron gastos, pero no tienen los documentos. Entonces, en definitiva, casi que a portas es objeto de rechazo, o bien ellos mismos casi que renuncian al derecho, a pesar que de repente tuvieron incluso una votación superior, que superó hasta las expectativas de lo que ellos imaginaron. Y recordemos que en esta oportunidad hay alrededor de 10.700 millones de colones de la contribución estatal. Es lo que está dispuesto para las elecciones municipales. Para reconocerle y reembolsarle a las agrupaciones políticas participantes, precisamente por su participación y por los votos obtenidos, claro está. Hay un tema que quisiera que profundizaras un poquito más, y es el de la responsabilidad de los miembros de los comités ejecutivos, ya sea un partido cantonal, que es el comité ejecutivo cantonal, que generalmente son 3 miembros, o inclusive ya los provinciales o los nacionales, que van a ser de 5 a 7 miembros. ¿Qué responsabilidad tiene cada uno de esos miembros por las cosas que se están haciendo mal, que ellos se dan cuenta? Tal vez ven unas vallas y ven un candidato haciendo un despliegue económico importante con una gran cantidad de personas contratadas, pero nada pasó por el partido. ¿Qué responsabilidad podrían tener estos miembros del comité ejecutivo? Otto, ignorar esas situaciones es muy peligroso. Volver por otro lado, hacerse chancho. Es muy peligroso, sí, porque efectivamente, claro, el Código Electoral establece como una de las conductas que pueden dar lugar incluso a sanciones de naturaleza penal, lo que tiene que ver con la no denuncia, la omisión de denunciar situaciones de las que la persona del Comité Ejecutivo tuvo conocimiento y no advirtió al Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, ojo con eso, hay que tener ese cuidado. Por lo demás, hay un asunto adicional, el tesorero de las agrupaciones políticas. Y cuando hablo del tesorero, no quisiera que de repente un partido pueda imaginar que solamente su tesorero principal, por llamarlo así, a nivel nacional, el del Comité Ejecutivo Superior, o a nivel provincial, el tesorero de la provincia. No, estoy hablando incluso en los partidos a escala nacional, el tesorero cantonal allá en cualquier rincón de nuestro país. Todos estos tesoreros, el Código Electoral les endilga una serie de responsabilidades aparejadas a posibles sanciones que peligrosamente, y no es lo que el tribunal desea. Por eso más bien la participación en estos espacios tan valiosos, en los que de alguna manera se pueda advertir que aquí lo que corresponde es un actuar transparente en apego a la normativa electoral, que permita que en definitiva, lejos de sufrir consecuencias que puedan ser negativas, al contrario, que le puedan garantizar la posibilidad de aspirar a reembolsos de la contribución estatal, uno, como lo dije, a partir de obtener el 4% al menos
de los votos válidamente emitidos en su circunscripción, y lo otro, presentar como corresponde una liquidación de gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, que para eso incluso ya, como le digo, tendremos tiempo hasta mayo o junio para esa presentación idónea y apegada a la realidad, que sin duda alguna resulta clave. En el escenario hipotético de que alguien cumpla a cabalidad con ese plazo, mayo, junio, presente toda la documentación de acuerdo a la normativa de los gastos en los que incurrió, obtuvo más del 4% de los votos, más o menos ¿cuánto tarda el tribunal para llegar y decirle a un partido político, bueno, ya revisamos todo y esto es lo que les corresponde a ustedes de acuerdo a la cantidad de votos que obtuvieron y de acuerdo a la distribución que hace el Tribunal Supremo de Elecciones de los recursos, de los 10.000 millones de colones de los recursos, y aquí viene la transferencia para el partido? Más o menos ¿cuánto tiempo tardará para eso? Otto, me voy a ir un paso atrás, si usted me lo permite. En muchas ocasiones existe la idea en el colectivo social de que como las elecciones son el primer domingo de febrero, ya prácticamente a partir de ese momento el tribunal tiene la documentación para empezarla a revisar. Digo, la documentación de gastos. Sí. Eso no es así. Como usted bien lo señala, imaginémonos allá, esa documentación va a ser entregada ya por lo que se ha fijado como práctica, y a partir de un plazo establecido en el Código Electoral, a finales de mayo o a finales de junio. Ahora sí, paso a su pregunta. Hay un asunto aquí clave. La duración es directamente proporcional al grado de claridad de los gastos presentados por los partidos políticos, pero sobre todo al grado de apego a la realidad, de la realidad documental con la realidad efectiva del gasto. ¿Y esto por qué se lo cuento? Porque de repente hay partidos políticos que presentan hemos tenido liquidaciones, digamos, de 8 millones de colones, relativamente un monto pues muy razonable, bajo si se quiere, que resulta que a la hora de hacer algunas pruebas, porque el Departamento de Financiamiento no solo ve la documentación presentada por la agrupación política, sino que también hace trabajo de campo, se hace llamadas telefónicas para verificar, le hace consultas a los proveedores, etcétera. Y si la situación no calza, si la situación no pega, de repente eso va a empezar a trabar un poco, le quita aceite a la máquina del proceso de revisión. Entonces va a haber como dos escenarios: el partido que lo presenta de manera idónea y el partido que no lo presenta de manera idónea. Yo he podido dirigir al equipo durante casi 14 años y he tenido la oportunidad de ver que liquidaciones de 500 millones de colones salen más rápido que la de 8 millones de colones, por esa situación de apego o no, según las pruebas que va desarrollando el Departamento de Financiamiento, porque también recordemos que se trata de recursos públicos con lo que lo vamos a reconocer. Entonces esa parte por allí es importante tenerle cuidado. Usualmente, en condiciones normales, y siendo que la gran mayoría de los partidos políticos que liquidan en las campañas municipales lo hacen por montos menores a los 100 millones de colones, así es. Prácticamente le puedo asegurar que en un plazo, incluso algunas liquidaciones salen en el plazo del mes siguiente. Del mes siguiente a la fecha que presenta la documentación. Okay. Sí, y en otros casos 3 meses, otros 4 meses. O sea, que podríamos decir que para el segundo semestre del año entrante una cantidad importante podrá haber sido liquidada. Sí, y que eso dependerá en buena medida también entonces de la idoneidad, si se quiere, de la calidad, sí, y del apego a la realidad con que fue presentada la liquidación de gastos. Otros nos llevarán muchísimo tiempo. Y también, pues evidentemente lo hago notar, liquidaciones que usualmente presentan algunos partidos políticos que llegan a obtener una gran cantidad de cuantía en cuanto al derecho, al monto de la contribución estatal, pues obviamente va a llevar un tiempo un poco más amplio. Algunos partidos que incluso a veces tienen derecho a 2.000, 2.500 millones de colones, al menos en elecciones anteriores, pues obviamente por ese volumen habrá de llevar un poco más. ¿Y podrán hacerse liquidaciones parciales de aquellos gastos que son, digamos, sobre los cuales no hay ninguna disputa, son muy fácilmente, digamos, comprobable de que efectivamente se realizaron y que el tribunal diga, bueno, no hay disputa sobre esto, vamos a seguir investigando sobre estos otros? Sin duda alguna.
sin duda alguna, porque aquí tenemos una ventaja que no nos da la elección municipal, que no nos da la elección nacional. Que en la elección nacional, de acuerdo con la normativa establecida, solamente se puede dar un informe parcial cuando al menos cubre la primera serie A de los bonos de deuda política. Eso nos traba por allí, o en su defecto, si no pertenecen a un único tenedor, los de la serie A, porque si es a una única persona física o jurídica, sí se le puede ir dando en tractos. Pero sí, en realidad el tribunal ha optado por esa vía del informe parcial ante gastos incontrovertibles, que con los que vamos a salir sin duda alguna en un plazo muy razonable. Lo dice usted, me parece sumamente, de una manera muy precisa. Durante el segundo semestre del año 2024, el Departamento de Financiamiento estará sacando los informes técnicos correspondientes según las liquidaciones de cada partido político, y la revisión ya por parte de la dirección y el proceso que le da también la magistratura ya para efectos de apelación o no por parte de la agrupación, usualmente es un trámite muchísimo más rápido. Ronald Chacón, director del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, un último mensaje a los partidos políticos, a los candidatos que están participando en este proceso electoral y a la ciudadanía, Ronald. Gracias por la oportunidad, Otto. En realidad a la ciudadanía, a los partidos políticos y todo por la democracia costarricense, sin duda alguna, el llamado a nuestra costumbre costarricense de actuar con transparencia, de llevar a cabo una elección en hermandad, sin duda alguna, en la que haya un buen entendimiento y en el que en materia de financiamiento de partidos políticos nos ajustemos a la transparencia que nos caracteriza en nuestro ser costarricense, y sin duda alguna a reiterar ese llamado del Tribunal Supremo de Elecciones de que en cada lugar en que vivimos habrá opciones por quién votar, debemos valorarlas, y sí vale la pena salir a votar por nuestro pedacito de Costa Rica. Con Otto Guevara. Libres para elegir, presentado desde Holiday Inn Aurora.